Grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi cámara? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de José charlando movidas relacionadas con la política. ¿En qué sentido? En sentido amplio. En sentido muy, muy amplio. Estoy conectando en Instagram, estoy conectando en Twitch y estoy conectando en Radio Televisión Española para todos vosotros. Bueno, no, ya fuera de pegolete, estamos. Me metí un poco a la piscina, tenía varios artículos que he seleccionado estos días para comentarlos que me habían hecho pensar en bueno, lo que comentaba antes de darle a grabar a esto, ¿no? En cómo está asociado en este país. Parece que eso no ocurre tanto en otros países. No soy yo aquí ahora un experto en política internacional, ni es que haya viajado, ni he vivido en millones de sitios, pero por lo que lee uno, parece bastante claro que en muchos países el hecho de que el Estado invierta en política económica muy concreta y de forma contundente cuando es necesario no supone el mayor problema. Sin embargo, en España tenemos una derecha que no permite, y eso es, o sea, yo cuando hable, eso lo he comentado en otros vídeos, pero lo insistiré siempre porque hace falta. Yo cuando hable de derecha e izquierda, si algo cae mal o cae bien, es problema del que lo escuche. Aquí podemos debatir sobre si es verdad o si es mentira, porque es de lo que se trata. Aquí no va a haber insultos, en plan, eres tonto, la derecha es tonta, la derecha es mala, la izquierda es tonta, la izquierda es mala. No, vamos a decir, la izquierda de este país es tal cosa o la derecha de este país es tal cosa en sentido de descripción de una realidad histórica. Y si alguien está en desacuerdo, pues lo comentamos. Pero esto, en mi opinión, es una realidad. La derecha de este país es anticomunista y tiene un anticomunismo demasiado visceral. Porque, como ahora comentaré a continuación, en Estados Unidos, que más anticomunista que en Estados Unidos no se puede ser, porque no se puede ser uno más papista que el Papa, en Estados Unidos, que son anticomunistas, digamos los primeros, los que fundaron el club, cuando tienen que hacer intervenciones públicas no hay ningún problema. Ahora mismo, que es el artículo que yo quería comentar, Biden ha entrado a la Casa Blanca y lo primero que ha hecho es subir el impuesto a las grandes empresas y está aprobando unas políticas económicas que supondrían la inyección en la economía estadounidense. Ahora se me ha perdido, no me jodas. Supondrían unos 2 billones de dólares. Es decir, que la inversión del Estado para paliar efectos de las crisis, ya sean crisis cíclicas del sistema capitalista como este, que es una crisis que tiene que ver con una pandemia, es decir, nos ha sobrevenido una situación chunga y hay que meterle mano. Porque, en fin, es como si imaginémonos que estamos en casa y bueno, pues viene un tornado. Viene un tornado, entonces, pues evidentemente todo se va a tomar por culo, la casa tal, tu sistema de comer, que sería pues la cocina, estaría destruido, tu sistema de lavarte, que sería tu cuarto de baño, está, el sistema de dormir, o sea, todo lo que te provee a ti de digamos, de un estándar de vida, pues está destruido. Y tú ahora no puedes empezar a poner a funcionar una maquinaria del mercado en donde vayan las cosas yendo y viniendo durante los meses, los años, hasta que todo eso se reproduzca. No, tú necesitas un seguro, tú necesitas que alguien venga, pum, y ponga ahí las cosas mañana. Necesitas una intervención directa. Y eso es lo que hacen los estados cuando vienen situaciones complicadas como la que ha venido con la pandemia. Meter mucha pasta para que no tengamos que esperar toda la población de un país tantísimos años o tantísimo tiempo hasta que lleguemos otra vez a niveles de normalidad como los que estábamos antes de la crisis. Esto, que suena a priori bastante lógico, en España tiene un problema muy importante. Aquí he puesto un tuit de mi ídolo, uno de mis ídolos, Pedro Ballín, que lo plantea de una forma muy directa. Hay 4 indicios de que alguien que se proclama liberal no ha leído una línea de liberalismo político. 1. Una bandera nacional en el avatar. 2. Las monarquías, loas, digamos, piropos monárquicos o religiosos. Ser fan del tradicionalismo político o cultural. Y 4. Ser enemigo del impuesto de sucesiones. Es decir, en este país la derecha, que es lo que decía antes, que en otras cuestiones podríamos decir que la izquierda supone
un impedimento a ciertas cosas. Pero en esto concretamente, en lo que se refiere a la inversión pública, que es de lo que quiero hablar yo hoy, la derecha significa un bloqueo. En este país, al final, las cosas se avanzan cuando hay consenso entre los sujetos políticos, los grandes sujetos políticos. Pues vamos a hablar muy simplemente de los que representan la izquierda política y la derecha política. La izquierda es pro-intervencionista, por lo cual, a nivel ideológico, y esto es una cosa que hemos hablado ya y que son cosas que tenemos que comprender, que sobre todo, más allá de que nos guste una cosa o nos guste la otra, de que me guste un político o de que me guste otro político, lo que tenemos que entender es que la izquierda quiere intervenir a través del Estado en la sociedad para garantizar el bienestar, y la derecha dice que no es necesario, que el Estado cuanto menos presente esté, que el mercado se regula solo. Esas son las dos concepciones básicas de izquierda y derecha. Y la derecha, en este país, el problema que os digo es que tiene poco de liberal. Se suele asociar derecha con liberalismo, izquierda con socialismo. Socialismo en tanto que, y no nos vayamos a concepciones que son más retóricas, de cuando hay soflamas, vamos a hablar de tecnicismos, de formas de entender la realidad, la historia y la economía. Es decir, socialismo significa un Estado fuerte que redistribuye la riqueza, y liberalismo económico, estamos hablando, significaría un Estado lo más pequeño posible, y que sean los pequeños sujetos económicos, colectividades pequeñas, no asociados al Estado, los que fueran organizándose y creando vínculos, creando redes, y eso es lo que organizaría la sociedad. Es decir, que socialismo dice que vamos a organizar la sociedad a través del Estado, y el liberalismo dice que no hace falta, que el mercado regula solo el Estado, y que en todo caso hay como asociaciones libres que se dan fuera del Estado, que son las que traerían el bienestar a la sociedad. ¿Qué ocurre? Que aquí son muchos conceptos muy entremezclados. Si alguien me quiere decir, José, no se te está entendiendo, José, esto me he perdido, que me lo diga. Lo bueno que tenemos aquí es que hay comunicación directa, ¿vale? Yo mezclo muchas cosas porque hay muchas cosas mezcladas. El problema que tengo con estos vídeos es que al final me gusta meterme en jaleos que son muy, muy amplios, muy globales, donde yo tengo reflexiones hechas de algunas cosas que voy... hostia, no me jodas, espérate un segundo. Se me da la puta olla. Vale. ¿Vale? Vale. Es que tenía un problema. Vale. Yo tengo muchas reflexiones hechas de una cosa y de la otra. Las voy solapando en mi cabeza para formar reflexiones superiores. Pero después, a lo mejor, cuando las mezclo en una exposición como esta, pues a lo mejor hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, pues que me lo pregunte en el chat, ahí en el Twitch o en el Instagram, o lo que sea. Decía... Entendemos más lo que es socialismo, entendemos más o menos lo que es liberalismo. Entonces, ¿cuál es el problema? En España, pues vamos, para empezar, estos son formas de entender la realidad que se han desarrollado a nivel ideológico, o sea, a nivel teórico y de cómo afectarían a diferentes esferas o dimensiones de la realidad, de la sociedad. Pero después, la lucha política, cómo se conforman las sociedades, las guerras, las confrontaciones entre países, entre élites, con los trabajadores, en fin, la historia no es el socialismo contra el liberalismo, no, es un momento muy concreto que se dio por unas condiciones muy concretas, pero en la realidad, en la historia, se pelean élites contra élites. Es decir, pensemos en el pasado, ¿no? Quien haya jugado al Age of Empires o quien haya jugado a cualquier juego de guerra, se pelean élites contra élites. ¿Qué pasa? Que a una élite, en un momento dado, le interesa dotar de su discurso que tiene frente al pueblo de una ideología según me interese a mí o no. Y esto que no le sorprende a nadie, esto no es para llevarse la mano a la cabeza, esto es así, esto es sencillo. O sea, ahora lo que pasa es que ahora vivimos en un mundo que tiene una relativa estandarización de muchas cosas, y cualquier cosa que suene un poco como conflictiva, ya, hombre, eso tampoco te va a ser radical. No es ninguna cuestión radical, o sea, esto es así, o sea, toda la historia ha sido así. Es como ahora cuando hablamos de, no, yo ya no soy machista, porque hace 20 años que ya la gente no es machista, no. Una tradición tan larga, ahora de repente en 20 años tú no te puedes liberar lo que antropológicamente significa un peso tan fuerte en muchas conductas de todos. Pues esto es igual, una cuestión que es toda la vida de Dios, el ser humano se ha relacionado mediante guerras y mediante disputas de élites contra élites de otros países, de otras zonas, del mismo país para liderar ese país. Es decir, es una lógica normal y corriente que ocurrió en toda la vida. Ahora,
Después está el relato. El relato que se tiene de por qué yo he matado a este, o el relato que yo tengo a mi pueblo de por qué hago una cosa o hago la otra. Y ahí es donde entran en juego la ideología. Ahí es donde habrá gente que sea... O sea, hay procesos, tampoco vamos a entrar aquí en detalle porque quiero estos como que pasar por aquí para luego ir a otro sitio, ¿no? Habrá momentos históricos en los que la ideología ha cogido a un político y un político coge esa ideología y lo ha llevado a un extremo donde lo haya implementado tal cual. Es decir, yo es que esa ideología me la creo tanto que yo es que la voy a desarrollar hasta el punto final. Pero lo más normal es que esa ideología sea una herramienta más de mí como, o sea, mía como élite, como gobernante, para llevar a cabo mis intereses. Pero mis intereses siempre están por encima de la ideología. O sea, la ideología es una herramienta mía. Es lo que yo quiero transmitir. La ideología es una herramienta de la élite. No es que sea una cosa como vinculada brutalmente. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el tema de socialismo-liberalismo, ¿no? Decimos que vivimos en el capitalismo, pero vivimos en el capitalismo porque la élite que ha gobernado y que ha gobernado en el siglo pasado y que sigue gobernando hoy, esa élite, en cómo propone organizar el mundo, la ideología capitalista encuentra perfectamente un aliado. Es decir, sin entrar mucho en detalle, de la aristocracia, del sistema feudalista, la transición al sistema capitalista, para los... estos son, no sé, estos son horas y horas de charlas, libros y libros de esto, vamos, que esto que estoy contando yo, cualquiera puede ampliarlo, ¿no? Pero en la transición de lo que es el sistema, o sea, las revoluciones liberales, los burgueses que hicieron esas revoluciones optaron por el capitalismo, aparte de porque era lo que estaba como en boga en cuestión de disputa intelectual, con la Ilustración, en Francia, Inglaterra, etc. Aparte de eso, era porque era la forma de organización de la economía y de la sociedad que mejor jugaba sus intereses. Es decir, llegan los burgueses, echan fuera a los aristócratas y los burgueses que son comerciantes. Entonces, si son comerciantes y sus intereses están ligados al capital y al tránsito de mercancías y de bienes, pues el burgués que quiere auparse en ese momento arriba de la pirámide toma el capitalismo como su ideología. Entonces va a organizar la vida en función de eso. Pero que si mañana, y es a lo que voy, que si mañana la élite, imagínate que esa élite en el siglo XX, o en el siglo XX no, al principio del siglo XX, en un país, España, le ha venido bien el capitalismo, pero de repente hay una cuestión que tiene que ver con el capitalismo que no le interesa, pues a lo mejor se vuelve proteccionista. Por ejemplo, el franquismo era proteccionista. Hitler era proteccionista. Era proteccionista por unas cosas, en el caso de Franco, pero después le interesaban las alianzas internacionales con otras. Entonces, a lo que voy, que la ideología es el capitalismo, no es que llegue un gobernante y diga, vale, soy capitalista, entonces yo voy a gobernar en función de la Biblia capitalista. No. Ese hombre hará de capitalismo lo que tenga que hacer y hará de socialismo, de intervencionismo, de proteccionismo lo que tenga que hacer. Y eso, al final, a lo que quiero llegar es que lo va a hacer en su beneficio de esa élite, en el suyo beneficio político. En el suyo beneficio político. Es decir, que va a tomar la herramienta del capitalismo y la herramienta que son... El capitalismo son constructos ideológicos, pero al final lo que suponen son cosas muy concretas que en un momento dado pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser de todo. Mucha gente dice que el comunismo ha matado a mucha gente. Claro, si tú enfocas los procesos históricos comunistas y te quedas con las cosas que tienen que ver, que evidentemente han ocurrido con muertes... Vale, si al capitalismo tú te fijas en que Estados Unidos, la que lía cada 2x3 en Oriente Medio, la que lía en Sudamérica, pues también supone muerte. Si ahora tú te vas al capitalismo y te vas en según qué movidas que tienen que ver con la creación de dinamismo social, de interacciones económicas que promueven cierto progreso, de incluso movilidad social, de la construcción de empresas que construyen sindicatos, que construyen derechos sociales, derechos civiles, etc. Pues el capitalismo tiene esas cosas buenas, igual que tiene sus cosas malas, y eso o sea, que al final son las herramientas y cómo se usen lo que hace que algo sea bueno o algo sea malo. Es a lo que quiero ir en concreto.
¿Por qué? Porque en este país, al final, el problema ha sido que esto está especialmente agudizado. Porque el franquismo, que es el contexto inmediatamente anterior a la época en la que vivimos, y esto, cada vez que se dice franquismo, pues igual que cada vez que se dice comunismo, como que se activan muchos resortes. Para quien no lo sepa, yo lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir, mi intención aquí no es entrar a disputar esas movidas. Si franquismo, los comunistas, no quiero entrar ahí porque creo que son cosas que no son productivas, al menos en este espacio, en este contexto. Pero evidentemente cuando uno va a analizar cualquier cosa, me remito a la profesión o al contexto de cada persona que me pudiera... Que estoy mirando más al Instagram que al de este, pero no sé dónde coño mirar. Que al Twitch. Espérate, a ver. Aquí más o menos miro los dos, ¿no? Más o menos. ¿Qué estaba diciendo? Que remito a cada uno al contexto que tenga, profesional, de estudiante, de lo que sea, para que piense qué hace uno cuando se enfrenta a una situación. Mira, el contexto. Y a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Esto a dónde va? ¿Por qué? Porque eso dota de una comprensión de la situación para saber cómo proceder. Entonces, yo afirmo aquí, España tiene un problema con el intervencionismo. Tiene un gran problema. Y ahora digo, ¿por qué? Mi opinión. Porque la época franquista, sin entrar en otra movida, desarrolló un fervor anticomunista muy visceral, muy fuerte. Además mató a muchos comunistas. Se ha generado... cada vez que dice esto, bueno, pero es que para cuello no quiero entrar en eso. O sea, es verdad, mentira. A lo que voy yo es que en España hay mucha... O sea, España tiene esa tradición. Y la derecha española utiliza una vez más, porque ya te digo que al final un líder, una élite, que puede ser buena o mala. Yo no estoy entrando en que sea, intentad siempre eliminar la moral. La moral puede aparecer en momentos concretos por H o por B. Pero a lo que yo voy no es una cuestión moral. Yo voy a una cuestión de política, de analizar las cosas, de los porqués. Y entonces, la élite española, asociada a la derecha sobre todo, cuando hay un debate político en lo público, hay un debate público, cuando algo tiene que ver con el intervencionismo en sentido redistributivo, se vuelve tremendamente feroz en cuanto a no, comunismo. O sea, mañana Sánchez dice vamos a meter no sé cuántos millones de euros. Se va a subir el SMI, se va a subir el salario mínimo profesional. No puede ser, es imposible. O sea, es sobreactuación, es muy radical. Es una respuesta, no sé, imaginar a un niño que cuando quiere que le cuando quiere llamar la atención, ¡guau!, se pone más un espectáculo, ¡guau!, o un perro cuando quiere que le hagan caso hace locura, ¿no? Pues la reacción de la derecha española en ese sentido es así. Y tenemos que superar eso. ¿Por qué? Porque es irracional. Vamos a buscar un proceder de derechas. Y por eso tengo aquí puesto el tuit de Pedro Ballín, que digo, es un referente mío que es liberal, que no es socialista, porque es irracional. Es un recurso de esa élite española para salirse con la suya. Pero no puede argumentarlo porque no tiene base racional. No hay una base racional. El intervencionismo de Estado ni es anticapitalista, ni es comunista, ni supone el mal por sí mismo. El intervencionismo de Estado es una herramienta que el mismo liberalismo promueve en momentos donde incluso las pérdidas de los propios empresarios pueden ser importantes. Entonces el Estado interviene para redistribuir la riqueza o para poner un poco de orden y que el mercado vuelva otra vez esas mismas grandes élites a ganar más dinero. Eso lo saben en todos lados. Ya te digo, tenía aquí, es que me cago en la más, tenía aquí el artículo este de... Me cago en la puta, tío. Vamos, aquí tengo otro tuit de economista cabreado que le hacen una pregunta a Biden y le dicen, teme que un impuesto, porque este hombre adjunta un vídeo, que no es que sea un tuit de un pavo que hay que adjunta un vídeo en el que un periodista le dice, teme que un impuesto más alto a las grandes empresas lleve a las empresas a irse a otros países. Y dice Biden, para nada. Dice, ¿por qué no? Dice, porque no hay pruebas de que eso ocurra.
Dice que pretende subir el impuesto de sociedades del 21% al 28%. ¿Por qué? Porque está preparando... Es que eso es lo que yo estaba buscando, coño. Está preparando una inyección de dinero público de 2 billones. De 2 billones. En la economía real. Para que se reactive la peñita y para que a quien le falte, a quien no pueda llegar a final de mes, a la gente que tenga la hipoteca... Por ejemplo, he visto incluso que luego a ver si lo encuentro, coño. A la gente que tenga que... Espérate, me cago en tu prima. A ver... Biden inversión. ¿Puedo escribir? Biden inversión. Biden presenta un plan masivo de inversión pública. Este me sirve, venga. El periódico.com. Me fío de ti. 5 días. Esta es la parte económica. Biden anuncia. A 5 días creo que es la parte económica del país. O sea que nos vamos ahora. Biden anuncia un plan de empleo billonario a financiar con una subida de impuestos. Está centrado en la renovación de las infraestructuras por valor igual. Lo típico, cuando pasan estas cosas, es muy sencillo. Si es que esto al final es muy sencillo. Por eso yo me gustaría que diésemos un paso a quitarnos ciertos complejos y ciertas rencillas ideológicas, que nosotros no estamos en esa. Nosotros somos una generación que ha crecido en otro entorno. Y afrontáramos el debate público con tranquilidad, como yo incluso siempre digo, con cariño incluso, o sea, con cariño, porque tenemos que convivir, es como con una pareja. Tú con una pareja, cuando tienes que debatir sobre algo, tú no te pones, o sea, llevándolo a un punto racionalista y de la gestión de los recursos. Tú no te pones a discutir de forma muy exacerbada. ¿Por qué? Porque pase lo que pase después de ese debate, va a tener que convivir con ella otra vez. Entonces, lo más inteligente, no es que sea lo más de izquierda o lo más de derecha, lo más inteligente es tener el debate, tú defiendes tu posición con asertividad, defiéndela, pero con cariño. Porque cuando se acabe ese debate, gane quien gane, vas a tener que volver a convivir. Pues esto es lo mismo. Tú puedes defender tu posición de izquierda y otro puede defender su posición de derecha. Pero hazlo con cariño. Y quitándote un poco esa amargura. Y esa amargura muchas veces hay que ver qué la trae. ¿Qué trae esa amargura? Y es lo que yo digo. En este caso, pasa que dices tú, en este país la derecha calienta mucho el debate. ¿Ya te estás poniendo a favor de la izquierda? El tema aquí ¿es verdad o es mentira? Pero es que la izquierda dijo no sé cuánto. Vamos a hacer un recorrido por los últimos 20 años y vamos a ver quién ha encendido el debate público. Y sacamos las conclusiones. Y las cosas tienen que ser, digamos, empíricas. Yo no puedo decir, no, pero es que no sé cuánto. Claro, si todo es susceptible de llevarlo a un lado a otro, todo es susceptible de decir, pero es que aquel día que no sé cuánto, vale. Pero si a lo mejor llegamos a una conclusión de que por la situación de este país que ha tenido con el franquismo, donde no hubo una ruptura, sino que hubo una transición, y eso tiene que significar cosas, que ya te digo que no quiero entrar ahí, pero claro, lo traigo. ¿Por qué lo traigo? Porque si a lo mejor en España la izquierda tiene el 20%, pongamos que además las cosas son muy complejas, no vamos a decir que toda la culpa la tenga la derecha, pero por cerrar un poco este episodio, ¿no? Si tenemos que llegar a un punto de decir, tío, la derecha tiene el 85% de la culpa de que estemos tan crispados, y la izquierda tiene el 15%. Tiene culpa, pero tiene el 15%. Es una gran minoría. Tío, pues si se dice eso, se dice y ya está. Y si tú eres de derecha, lo que querrá, y es una de las cosas que yo quiero mandar un mensaje a la gente de derecha, haced caer al PP y haced caer a Vox. No vamos a tener una derecha de la que sentirnos orgullosos si, como no hay otra, votamos a esta. Claro, yo que soy de derecha, me pongo yo en el papel de alguien de derecha. Yo soy de derecha. Entonces, aunque PP y Vox sean el mal, aunque yo soy de derecha, soy de derecha porque soy liberal, pero soy liberal y soy conservador. O sea, yo me estoy poniendo en el plan del liberal, pero el que sea conservador, o sea, es que yo creo que hoy en día no se puede sentir cómodo ni un liberal, ni un conservador democristiano, como en muchos otros países existe el partido democristiano. No se puede sentir cómodo el PP, ni en Vox, porque no representan sus intereses ni a nivel retórico, ni a nivel práctico. Lo están representando intereses puramente reaccionarios. ¿Qué significa esto? Significa que lo único que no quieren es perder su privilegio. Son mercenarios, son puramente mercenarios
de unos intereses muy determinados concretamente, que están utilizando tradiciones históricas de la derecha, del conservadurismo y de ciertas tradiciones de España, la están utilizando a su favor para perpetuar unos intereses muy concretos, y de vez en cuando te dan 4 limosnas. Pero si nos basamos en el interés que un tío puede tener de derecha, de decir, coño, yo es que soy un tío conservador de lo antropológico, de la familia, de, por ejemplo, eso, de las buenas costumbres, bueno, entonces tendríamos que cuidar a la familia. Cuidar a la familia no significa acaso, por ejemplo, aunque sean medidas súper estrictas, evitar las migraciones, evitar, por ejemplo, la gran movilidad económica, o sea, la gran movilidad laboral que hay, que hoy en día cualquiera tiene que trabajar. Yo estoy en Sevilla, soy de Córdoba, y tengo aquí a la mayoría de mis amigos, los que no están en Málaga, los que no han estado en Nueva York, no, en California, los que no han estado, en fin, y cualquiera tiene eso. Imaginémonos que hay un partido súper democristiano, conservador, que dice la familia, la familia, la familia. Tendría que meter un impuesto alto a las grandes empresas y coger pasta pública, porque sería conservadora, sería también de Estado, sería proteccionista, y el Estado metería mucha pasta. Pero que eso no lo hace el PP, y es que no lo va a hacer Vox. Vale, y hay muchas cosas que podría seguir, pero no voy a entrar tampoco en muchos detalles. Claro, dice David que el voto no es reflexionado, que es emocional, ¿vale? Pero yo estoy yendo aquí a intentar hacer reflexionar, evidentemente. Eso, claro, con eso juegan, con que el voto no es reflexionado, es un voto sobre todo emocional. Por eso digo que tanto el PP como el Vox, también la izquierda juega con esto. Como es así, o sea, que es que no puedo hacer otra cosa. Como las cosas son así, en relación al voto, es emocional, pues yo me aprovecho de eso. Pero tú puedes aprovecharte de eso hasta un punto para después transmitir un poco el acervo, digamos, el pozo teórico, ideológico que tu partido tiene. Y otra cosa, por ejemplo, el PSOE. El PSOE yo creo que es un partido de centro. Y el PSOE se aprovecha. El PSOE es populista como el que más. Todos son populistas, que hay muchas cosas. El populismo es otra herramienta que no puedes no utilizarla en una sociedad de masas atravesada por los medios de comunicación. No puedes no ser populista. No se puede. Y ahora aquí reto a quien quiera a que me diga un partido que no sea populista. Todos los partidos son populistas. Entonces, cuando Podemos utiliza la estrategia populista, o cuando otro partido, o como Vox ahora, utiliza la estrategia populista, es porque no se puede no utilizar. ¿Qué pasa? Que ellos lo utilizan de una forma más agresiva, porque como están abajo, siempre el que está abajo, que intenta llegar al que está arriba, porque el PSOE y el PP siempre han estado como muy, muy cómodos. Entonces, para entrar a disputar esos puestos tienen que entrar muy fuerte. Y por eso intentan ser más bulleros y ser más polémicos. Pero a lo que voy, yo creo que esta derecha de España no hay que sostenerla. Y si hay alguien que dice que yo no puedo votar al coleta, yo no puedo votar a tal, tío, hay alternativas. Yo creo, sinceramente, y de verdad que reto a cualquiera a discutirlo, yo creo que entre el PSOE y Unidas Podemos, ya no hablo de otras opciones periféricas que evidentemente entrarían en el juego, pero entre el PSOE y Unidas Podemos están representadas hoy todos los intereses que tienen que ver con las distintas sensibilidades ideológicas, es decir, sensibilidades ideológicas democráticas de mayor interés. Para mí, sobre todo, yo tengo un punto de vista, evidentemente, pero es que me pongo en el punto de vista de un democristiano, o me pongo en el vista de un liberal radical, y digo, por ejemplo, me pongo en el punto de vista de un liberal. Digo, tío, es que el PSOE le beneficia mucho más que el PP. Es que Vox, es que el PSOE le beneficia más. El PSOE conserva mejor los derechos, o sea, los intereses de un liberal que no Vox ni el PP, que al final son partidos que van a utilizar el Estado. Lo que pasa es que, y es a lo que voy, para sus intereses, porque el tema es cómo lo usa. Y retomo un poco lo que hablaba al principio. El hecho de que al final un tío en la élite utiliza las herramientas de las que tiene disposición, a las que tiene disposición para implementar sus intereses. Entonces, claro, si en un momento dado me interesa ser liberal, soy liberal. Si en un momento dado soy socialista, pues soy socialista. Se queda así. Pero para sus intereses, no para la mayoría. Porque, por ejemplo, ahora si mañana hacemos, venga, somos liberales, vamos a adelgazar el Estado, y de repente adelgazamos el Estado, significa que las concesiones, las concesiones que tenemos a empresas como por ejemplo la de Florentino Pérez, o otras empresas, en fin, los tratos de favor que se tienen con el IBEX 35, que se tienen. Es decir,
Si queremos aligerar el Estado, pero lo hacemos en base a los contratos que tenga el Estado con grandes empresas que son contratos millonarios y adelgazamos eso. Y decimos, no, se lo vamos a dar a pequeñas, ahora vamos a adelgazarlo, que lo hagan otras empresas más pequeñas, más punteras tecnológicas. ¿No creáis que hay empresas, por ejemplo, en este país que llevan 40, 50 años, que no se les puede medir el lomo porque se llevan toda la inversión del propio Estado? O sea, el Estado es proteccionista, pero para con las grandes empresas. Entonces, vamos a aligerar, vamos a ser liberales en ese sentido. Por ejemplo. O si queremos ser socialistas. No, ahí somos más socialistas, ¿no? Por ejemplo, otra parte de ser socialista pero en contra, porque claro, socialismo. Crisis 2008. Bancos, quiebras. Metemos pasta pública. ¿Socialismo? ¿Qué es eso? Es socialismo. Y ahí hay algún problema. O sea, la élite se está quejando de que el Estado sea socialista ahí. No se quejan. Cuando pasó la crisis, el Estado, a través de la Unión Europea, que eso fue una movida, tela de guapa, no voy a entrar en el tema, pero la Unión Europea, o sea, los bancos, la Unión Europea decía que los Estados no podían financiarse solos. Es decir, que los Estados, para sus necesidades de sus movidas, no podían financiarse solos, que tenían que pasar a través de los bancos. Los bancos, para los cuales que sí podían financiarse, la Unión Europea sacó, digamos, sacó dinero, pero no lo puede regalar, no puede, en fin, no voy a entrar en ese detalle, pero la cuestión, se lo daba a los bancos al 1%, no recuerdo bien porque esto es de memoria, se lo daba al banco al 1%, o sea, el banco llegaba allí y decía, dame 1 millón de euros, y le daban 1 millón más el 1% que tenía que pagar el banco, y el banco cogía ese millón y se lo vendía al Estado por el 7%. El banco privado, son banco privado, al Estado público. ¿Sabéis dónde se viene ese dinero? Ese 1 millón de euros que le da la Unión Europea. De la gente de Europa. O sea, esos son impuestos. O sea, todos pagamos, a ver si entendéis el rollo. Todos pagamos nuestros impuestos. Esos impuestos van a muchos sitios, entre ellos a la Unión Europea. La Unión Europea, hay una crisis y dice, oye, voy a dar dinero a los Estados, porque hay una crisis, voy a darle dinero a los Estados para echarle un cable. Pero dice, pero no lo puedo dar dinero directamente. El dinero se lo voy a dar a unos bancos al 1%, y esos bancos pueden hacer lo que quieran con ellos. Claro, como el Estado necesita dinero, se lo pide a los bancos porque no puede nada más que financiarse a través de los bancos al 7%. ¿Habéis visto el recorrido? La gente, la Unión Europea, un banco gana un 6% por una transacción y se lo devuelve al Estado, la gente. Ahí el socialismo de puta madre, ¿no? O sea, ahí ese banco le va genial que el Estado intervenga para, o sea, que el Estado, en este caso, la Unión Europea, organizaciones supranacionales, en este caso, como la Unión Europea, intervenga a favor de inyectar dinero en la economía. Entonces, como os digo, la élite, cuando quiere ser liberal, es liberal. La élite, cuando quiere ser socialista, es socialista. Ahora, la élite, cuando el planteamiento liberal no le interesa, no lo plantea. Y la élite, cuando el planteamiento socialista, no vayáis a socialismo, pensáis como siempre en Cuba, Venezuela, no. Socialista intenta socializar. ¿Qué es socializar? Estás con gente, ¿no? ¿Qué es socializar las ganancias? ¿Es socializar el dinero? Pues repartir el dinero. ¿Vale? No vayáis a pensar en el tecnicismo, en el término social. Todo esto, ¿por qué lo planteo en estos términos? Porque la derecha española no va a permitir que tengamos un Estado que se haga cargo cuando tenemos que romper esta inercia, para que al final, yo creo que estamos en un momento en el que la cohabitación entre élites y gentecilla, como nosotros, ya trae a cuenta a las dos partes. O sea, yo creo que las élites cada vez más son conscientes, muchos. Esto es un buenismo de una catedral. No quiero entrar en detalles que me llevarían a tener que ser pues, mucho más, en fin, preciso y tal y cual. Quiero un mensaje un poco happy flower, pero quiero decir, lo que se suele comentar, a las empresas ya les va bien que la gente tenga capacidad de gasto. Entonces, quedándome en eso, esa coexistencia de élite, gente con pasta, o sea, gente, lo que se suele decir, de clase trabajadora, que se mete en la clase media, ya le va bien a la élite. Entonces, a lo que yo voy es que a la derecha esta hay que dejarla caer, porque esta derecha no permite que haya un Estado
que diga yo, si el año que viene el IBEX 35, por ponerlo en plan burdo, en vez de duplicar las ganancias, gana 1,5 más, en vez de 2 veces más, gana 1,5 más, bueno, pero es que al siguiente año, si hacemos esto, permito que crezcas 3 veces más, porque la gente tiene más capacidad de gasto, la economía se espabila, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y eso es un poco el tema que yo quería plantear, ¿no? El hecho de que aquí estoy viéndolo, es que ya te digo, al final tiro poco de Telegram porque... De Telegram, sí, de Twitch, de los recursos que me brinda Twitch, porque al final estoy viendo aquí que tengo gentecilla que va entrando aquí al Instagram, aunque sea poca de vez en cuando, y no tienen acceso a esto, ¿no? Pero un poco el tema es ese, el tema es que tío, superemos un poco ese complejo de que una intervención pública significa comunismo y que el comunismo significa tal, ¿no? Son comunismo, fascismo. Vamos, el fascismo sí es un problema que tenemos, que eso daría para otro vídeo, ¿no? Pero el fascismo sí es un problema que tenemos, o que podríamos debatir si está o no está, pero el comunismo, o sea, el comunismo es un fantasma del pasado. O sea, no hay ningún riesgo de que te guste más o te guste menos el comunismo, ¿vale? No entro en eso. Entro en que no hay ninguna opción real de que el comunismo se instale en ningún lado, pero ni en España ni en ningún lado. Son recursos que los de derecha utilizan para agitar a la gente. Entonces, a lo que voy, no entremos en eso. Vamos a no entrar en eso. Un poco en Twitch tengo ahí como un flash, un chungo, ¿no? Es que en el Instagram no se me ve tanto, pero cada vez que me miro en Twitch, claro, como me muevo, la cámara va, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Vale. Que entonces, a lo que voy a es un poco, tío, al tema de tío, nosotros mismos, con lo que tengamos alrededor, vamos a cortar las alas. Cuando alguien te diga el comunismo, o sea, quieren hacer no sé qué cosa, porque... ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Vamos a ver la medida concreta que quieren hacer. ¿Qué quieren? ¿Meter un dinero para no sé qué cosa? Bueno, pues vamos a lo que quiero decir, a lo que me refiero es que son estrategias de alterarnos a todos para... Es decir, la élite no quiere que hagan unas medidas políticas, incendia el debate público, incendia a toda la peña para que la peña se lo crea y para que la peña al final haga presión social y no se planteen esas medidas. Entonces, por eso digo que para cortocircuitar ese proceso, pues no les demos alas a esta derecha. Y ya por acabar, insisto en el tema, y ya te digo, discuto con quien sea, y además que me gustaría plantear, así que al final que esto es un proyecto que tengo muy a largo plazo, porque siempre que se me ocurren cosas digo, joder, pero para hacerlas guay eso molaría, pero para hacerlo guay necesito tiempo y demás, ¿no? Y al final no las hago, pero me gustaría debatir con peña, tranquilamente, como siempre digo, con cariño, pero debatir. Y en este caso concreto lo que quería debatir, lo que quería plantear es, yo creo que hoy en día cualquier sensibilidad, o sea, yo creo que hay que hacer un cordón sanitario al PP y a Vox. Hay que echarlos fuera. El PP, si se hace otro o sea, necesitamos otra referencia en la derecha. Vox no voy a entrar en el tema porque eso creo que está un poco como casi que claro y no quiero ensuciar el debate con lo que supone entrar ahí, ¿no? Pero es que el PP, en tanto que referencia de la derecha, no es válido porque no permite la discusión. Es como una persona con la que estás discutiendo y cada vez que quieres intentar convencerlo, se tira al suelo, se pone a llorar y se pone, ¡ah, me están pegando, me están pegando! Dice, y yo, pero podemos hablar de algo, ¡ah, me están pegando, me están pegando! Entonces, no se puede hablar con el PP. O sea, nadie, ningún interlocutor del PP con el que tú hables, lo vas a encontrar diciendo algo que no sea meterse con otra persona, irse por las ramas, meter mierda por meter mierda. Nadie. Después, en el PSOE y en Unidas Podemos, podrá haber uno más tal, más cual, pero encuentras políticos que razonan, que defienden su postura, que atacan la otra postura en tanto argumentando, en tanto que la razonan. Después habrá el capullo que no lo pueden ni ver, el que, en fin, corrupto, también. Vale, no vamos a entrar en eso. Pero es que en el PP no hay
quien razone. No hay alguien al otro lado con el que tú puedas tener una discusión, un debate. Solo hay un tío que cada vez que le dice algo, chilla. ¡Ah! ¡ETA! ¡Comunismo! Y esto no es una caricatura, esto es el día a día de las noticias. Y los medios de comunicación, en tanto correa de transmisión, son lo mismo. Entonces, gente de derecha. Además que muchas veces veo en el Instagram, que son las cosas que quiero hacer, meterme ahí para invitarlos a debatir. Mucha gente, filosofía política, gente de derecha y tal, que tío, que los veáis con una altura política, ¿no? Como compartiendo cosas de Rousseau y compartiendo cosas de Adam Smith y no sé cuánto, y después salen compartiendo cosas de Ayuso. Tío, pues no, sin menospreciar a la gente que le pueda caer bien Ayuso, Ayuso no es una... Ya sé que después la articulación, que es que no quiero entrar tampoco en otros temas que tendrían más recorrido, porque la articulación política de unos intereses no tiene por qué ser brillante. Es decir, Ayuso hace un papel en tanto que la política espectáculo para al final que gane unos intereses de un sujeto político que en este caso son determinada élite madrileña. Y aunque ya sea una pava con una presencia pública que es, cuanto menos, graciosa, yo creo que es una parodia, ¿no? Eso al final es funcional, o sea, ya es como Rajoy, no que sean tontos, o sea, ellos ganan. Es como si te rías de uno, qué tonto es, y el tonto dice, sí, es tonto, pero yo estoy consiguiendo mi objetivo. Pues Ayuso y Rajoy es igual, ¿no? Pero para el debate público, claro, para ellos les viene muy bien, pero para el debate público, para la gente en general, que tiene unos intereses, unas inquietudes ideológicas, unos inquietudes... Esa peña no nos permite crecer como sociedad, como democracia, porque la democracia es parlamento. Parlamento, ¿qué es el parlamento? Hablar. La fundación de la democracia es la construcción del parlamento. Hay unos vídeos chulísimos que está sacando Carlos Fernández Liria, un filósofo madrileño, en YouTube, lo podéis buscar si os gusta este rollo, que se llevan al plano más filosófico. A mí me gusta mucho, yo me acerco a la política a través de la filosofía, porque me parece la manera menos visceral de acercarse a la política. Porque cuando tú te acercas a la política por la historia, es decir, porque lees historia y de repente te hace un pellizco una cosa o la otra, ¿no? Y a partir de ahí te metes un poco en la política también. O cuando te metes en política por tus padres, cuando te metes en política por tus amigos, cuando te metes en política por lo que ves en la tele. En mi opinión, es una forma de parte. Es decir, parte sería juez y parte, pues de una parte, ¿no? Ya entra en la política de parte, estás escorado, ya entra en la política escorado, ya entra en la política con una mácula, con una movida, ¿no? Mientras que si entras en la política a través de la filosofía, en mi opinión, entras con un sentido crítico per se, porque la filosofía es crítica. O sea, la filosofía siempre es pensamiento crítico. Entonces, si tú entras a la política a través de la filosofía, pues todo lo que vayas viendo lo vas a poner en duda, todo lo vas a relacionar con esto, con lo otro. Entonces, para mí es una forma muy buena y muy bonita de acercarse a la política. Y recomiendo unos vídeos que tiene Carlos Fernández Lí sobre Sócrates y Platón. Brutales. Pero lo que iba a decir, parlamento, tío. La democracia es parlamento. Charlar, hablar, discutir. Y el PP no permite hablar. No permite. Y cuando quiere que algo no salga para adelante, se pone como un niño cabreado y no permite hablar. Y lo consigue. Y no podemos permitir eso. Bueno, me voy ya, no voy a charlar más. Comparto aquí un poco una... No sé si se puede haber hecho, ¿no? Esto no se ve ahora, cago en la puta. Bueno, si hago así, pero copiar la imagen. A ver, mis habilidades técnicas, si me dejan... No me dejan. A ver. ¡Pimba! ¡Pam! No me dejan. ¡Puf! No me dejan. Coño. Una imagen que quería ahí comentar. Pero vamos. Nada. Un poco dejaros esa reflexión, ¿no? Que intentemos charlar, discutir y que, de verdad, sinceramente, se puede ser de derecha, votar al PSOE, se puede ser de derecha, me atrevo a decir, y votar a Unidas Podemos. Y si alguien dice, ¿cómo puede ser eso, José? Yo se lo explico, pero se puede ser perfectamente de derechas, perfectamente, y votar a Unidas Podemos. Me comprometo a quien quiera que se lo explico. Pero si votas al PP y si votas a Vox, no estás promulgando valores de derecha. Estás promulgando la incapacidad para hablar en este país.
La incapacidad para tener un debate público. Así que nada, con eso os dejo, zagales. Espero que tengáis un buen domingo, me veáis cuando me veáis. Dejadme un comentario si queréis que hablemos de alguna cosita. Espero que haya sido un poco didáctico el planteamiento que he hecho hoy. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Venga, un saludo.